buenas tardes, que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios es bueno, hermanos, Dios es grande y misericordioso. Estoy acá contento y gozoso con el Señor por el privilegio que me da de estar un día más con cada uno de ustedes, agentes de cambio, dándole un giro a tu vida espiritual por medio de la palabra de Dios. Es el poder transformador de esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Pues es la única definitivamente que puede transformar nuestras vidas, además del poder que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo de Dios, que es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ese poder hoy obrando en cada uno de nosotros, lo que le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas, es poderoso, hermano, para así poder llegar a tantas personas que nos están escuchando y que sus vidas sean transformadas en el nombre de Jesús. Estamos en Radio Ondas de Victoria, 106.9 FM, es la señal que bendice tu vida. Y quien te habla es un siervo inútil de Jesucristo, Cristian Vázquez. Estoy acá para servirle, estoy acá en obediencia a Dios, cuando dice en su palabra que debemos servirnos con amor los unos a los otros. Por eso estoy acá, mi hermano. Es importante que usted sepa que hoy estaremos trabajando para ustedes en la dirección técnica Nelson Aguilera. En los controles está mi hermano Luis España y Héctor Moravito. Además, tenemos en la unidad móvil a Juan Rafael Morón Martínez y Juan Luis Morón Martínez. En el departamento de prensa, a nuestra amiga la licenciada Cris Rigoyen. En la dirección de imagen y publicidad, Nelson Lares, todos bajo la dirección de Juan Morón Arreaza. Quiero recordarles que Agente de Cambio llega a ustedes primero porque Jesucristo lo permite, por su gracia y por su misericordia, pero también Dios ha usado instrumentos que bendicen este ministerio económicamente, son nuestros sembradores. Ahí está la Iglesia Cristiana de Restauración Mi Redentor Vive de Caraballeda, el pastor José Gregorio Guerrero. En Caraballeda está mi hermano pastor, donde pertenecemos, y esta iglesia, bueno, siembra en este ministerio también. Muebles Doña Bárbara de Maiquetía, está mi hermano Tony. También quiero bendecir a mi hermano Rey allá en la librería cristiana La Bendición de Dios en Catiarabal, en la nueva plaza Simón Bolívar. Taller Mecánico Wilmarco, está al final de la calle Jardín Botánico en Taraguanera. Bendigo a mi hermano Wilfredo León y Felipe Silva. También nuestros hermanos de Bresan Aduanas Compañía Anónima, Bresan Aduanas en el Centro Comercial Litoral. Está la familia hermosa de Luis Reaño, gerente de operaciones, Christopher Doris, fiel sembradora de este ministerio. Bendigo también a mi hermana Auneque en Tayupe, que tiene sus tortas al mayor, al detal, para eventos, cumpleaños, para montar tu propio negocio. Comunícate con ella al 0412-374-0858. También bendigo a mi hermano Francisco, médico veterinario, dando una atención especializada e integral allí en la Fauna del Planeta Azul. Es una tienda de mascotas ubicada en la avenida Intercomunal de Macuto. Bendigo a mi hermano también Miguel Moreno, Maybelín, Isaac, la familia de PC Game Estudios 3 en la avenida Álamo de Macuto. Ahí está este cyber, centro de copiado y papelería en general. Muy cerca de YouTube está mi hermano Miguel en PC Game Estudios 3. Bendigo también a mi hermano Paramacón y David, del grupo 100% Arte, que son especialistas en diseño gráfico y publicidad allá en el Centro Comercial Litoral. Jayce y Joseph W, las queremos bendecir también, estas dos princesas de Jehová. Importadora Gamarra, mi hermano Henry, Dalia y toda la familia de la Importadora Gamarra, puros hijos del reino. Son especialistas en importaciones desde el exterior, especialmente Estados Unidos, Panamá, Perú. Ellos están ubicados en la antigua aduana aérea de Maiquetía. Mañana, Dios mediante, estaremos por allá llevando un taller sobre las hormigas, ministerio que el Señor está entregando a llevar a esa empresa, sí, un taller acerca de las hormigas. Puros hijos de Dios están allí. Queremos bendecirlos, hermanos, así que espérenlos con el favor de Dios por allá el día de mañana. Bendigo a mi hermano Henry y a nuestra hermana Dalia. También mi hermano Miguel Mujica en Caraballeda, frente a la parada de los autobuses de Cateramar. Está mi hermano Miguel Mujica. Tiene su tienda de variedades en ese lugar. Allí él nos atiende muy gustosamente. Agradezco a Dios por este privilegio, pues, a cada uno de estos sembradores, que el Señor les multiplique en sobremanera esta siembra que ustedes han hecho en este ministerio. Hoy está con nosotros nuestro hermano y amigo Pastor Ángel García, pastor de la congregación de la Iglesia Cristiana Pacto de Gracia en Santo Luis. Ayer estuvo dando una palabra y por razones ajenas a nuestra voluntad tuvimos que parar el mensaje cuando íbamos aproximadamente por la mitad del programa, pero hoy hemos decidido darle continuidad a una palabra que el Señor ha puesto en el corazón de mi hermano, y hoy está con nosotros entonces Ángel García con su esposa, nuestra hermana de García. Además está nuestro hermano pastor también Leo Camacho, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostés Casa de Avivamiento del sector del Cojo de Macuto. Está mi hermano que viene siempre los jueves a traer una palabra, y hoy está aquí también con nosotros, va a compartir un ratico.
al inicio del programa, que además está de campaña. La gente del Cojo está de campaña, la gente de Casa de Ayudamiento está de campaña desde el día de ayer miércoles, hoy jueves, mañana viernes, sábado y el domingo, hermano. Hasta el sábado vamos a estar de campaña. Nuestro hermano ahorita nos da la información detallada, pero antes quiero bendecir al Estado Vargas a través de una oración. Padre, Señor, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, sigo delante de tu presencia, Padre, Amén. dándote gloria, honra, alabanza, adoración. Padre, gracias por este día tan hermoso que me regalas esta tarde, Señor. El aire que respiramos, Señor, aún tú eres quien lo provee, mi Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar desde este lugar, Señor Dios, impartiendo la palabra de Dios con verdad, Padre. Tu palabra es verdad, santifícanos en ella, Señor. Que tu palabra, Señor, sea ese jabón, Señor, que nos limpia, que nos lava, Señor Dios, para que todos nuestros pensamientos sean limpios y puros delante de ti, Señor. Oh Padre, usa en sobremanera a mi hermano Ángel García, mi hermano Pastor Leo Camacho, Señor. Que todo lo que ellos hablen, Señor, sea palabra de Dios, palabra viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor. Que pueda allí transformar los corazones, Señor, oh Dios, y discernir los pensamientos del corazón del hombre. Padre, bendice a su esposa, a su ministerio, a su iglesia, pacto de gracia, Señor, de Santo Duije. Todos y cada uno de los miembros, Señor, de esta congregación que sean bendecidos, mi hermano Luis Rodríguez, su esposa y toda su familia, Padre. Que tu amor y tu misericordia los arrope día a día, los alcance, Señor, tu favor. Padre, te pido por el presidente, Señor Dios, por el gobernador de este estado y por todos los que están en eminencia, Señor, así como tu palabra nos manda a orar e interceder por ellos. Bendigo también, Señor, a mi pastor José Gregorio Guerrero. Bendícelo, Señor, en sobremanera, Padre. Bendice a nuestro pastor de una manera sobrenatural y dale mucha sabiduría e inteligencia espiritual, Señor, para que siga dirigiendo a tu pueblo, Señor, a la verdad. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro contacto para la mensajería de texto, usted nos puede enviar un mensaje de texto al 0412-709-5107 o al 0424. También nos puede escribir al 0424-144-8570. Envíenos su mensaje de texto, peticiones de oración, alguna duda que tengan acerca de la palabra que vamos a estar compartiendo con nuestros pastores. Y también pues puedes llamarnos al 0212-882-2091. Nuestro número la escala de cabina y usted puede dar su testimonio, su palabra al aire, hermano. Y todo el estado Vargas, Venezuela y el mundo lo podrá escuchar a través de estas ondas hercianas. Sin más preámbulos, quiero entonces presentar a mi hermano Pastor Leo Camacho, Casa de Ayudamiento, Macuto, Sector del Cojo, quienes están de campaña. Mi hermano quiere dar un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Adelante, Pastor Leo. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que nos escuchan. Amén. Le damos toda la gloria al Señor por su amor, misericordia y por su inmensa bondad. Amén. Bien, como decía nuestro hermano Cristi, estamos de campaña ya en el sector del Cojo, en Macuto. Están todos cordialmente invitados. Ya comenzamos el día de ayer, estaremos el día de hoy hasta el día sábado, mediante la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como ya es casi de costumbre, pues todos los jueves Dios me da la oportunidad, nos ha dado la oportunidad de predicar por este medio. Amén. Pero hoy va a estar un hermano amado, gloria al nombre del Señor, Amén. nuestro hermano Pastor Ángel, gloria al nombre de Jesús, que sé que Dios le ha dado esta palabra. Y como siempre decimos, y muchas personas me conocen acá en La Guaira, el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo no se vende. Gloria al nombre de Jesús. Dios está levantando ministerios que estén hablando la verdad, la palabra viva que edifica al pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y por eso le damos toda la gloria al Señor. Amén. Si Dios lo permite, el próximo jueves pues estaremos terminando un tema que comenzamos el jueves pasado. Gloria al nombre del Señor, pero yo sé que Dios nos dará la oportunidad de seguir llevando palabra de vida eterna. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Ok, están invitados a la campaña mañana, hoy ¿a partir de qué hora? A las 6:30 de la tarde. Ajá, el día viernes igual, 6:30, día sábado, 6:30. Amén. La dirección donde se está realizando la campaña. La dirección exactamente es, hay algo que se llama, le dicen las piedras de los limpios. Gloria al nombre de Jesús, pero ahí eso es facilito, las personas llegan ahí a la parada, hay unos carritos que lo dejan en todo el sitio donde se está realizando la campaña. Sí, en el sector de Macuto. En Macuto agarro los carritos del cojo y entonces me llevo a la parte alta y allí donde van a los hermanos adorando a Dios, allí es. Amén. Amén, gloria a Dios, hermano. Entonces es una bendición y de verdad quiero pues, sin más preámbulos, presentar a mi hermano Ángel García con esta palabra de bendición. Hermano Ángel, bienvenido nuevamente a su casa. Es para mí un privilegio, de nuevo, hermano Cristian, estar en este lugar a través de estas ondas hercianas,
compartiendo de las ricas bendiciones del Señor. Gracias a mi hermano Pastor Camacho, que está con nosotros. Amén. Por el privilegio, donde humildemente su turno del jueves, con mucha humildad, el pastor ha permitido que nosotros le demos continuidad al estudio que ayer quedó sin continuar. Bendito sea el Señor. Amén, pastor, agradecido a Cristian, agradecido a mi hermano Juan Morón Arreaza por permitir la expansión del Evangelio a la luz de la bendición que ha sido esta emisora radial, tanto para las iglesias del Estado Vargas como también para todos aquellos que de una u otra manera están lejos o quizás en diversas ocupaciones y no pueden escuchar la palabra del Señor. Ayer empezamos un tema donde estábamos hablando de la naturaleza de Jesucristo. Ayer tuvimos la oportunidad, hermano amado Cristian, de comenzar a explicar por qué los evangélicos pentecostales, bendito sea el Señor, y también los presbiterianos, los ortodoxos, los metodistas, creemos en la doctrina de la Trinidad, pero más específicamente hablando de las concepciones de la naturaleza de Cristo. Amén. Y hablábamos ayer de que hay algunas personas que han creído en Jesucristo que creen distinto de nosotros en este tiempo. Es un debate interpretativo, es un debate exegético, donde hay algunas personas que en este tiempo dicen que ellos han creído en Jesucristo, pero quizás es una creencia o un creer mal orientado, donde este tipo de personas al tiempo presente han dicho que Jesucristo es un Dios, pero no es el Dios todopoderoso que nos presenta la Biblia. Hacen de Cristo un Dios menor. Otros, como hablábamos ayer, otro tipo de creyentes no ponen a Cristo como un Dios menor, sino como el único Dios verdadero, y niegan la existencia del Padre, niegan la existencia del Hijo y niegan la existencia del Espíritu Santo, diciendo que no son personas, sino modos de ser de Jesús, que es el único Dios todopoderoso. Es decir, en síntesis, que a veces Jesús toma la forma de Padre, a veces Jesús toma la forma de Hijo y a veces Jesús toma la forma de Espíritu Santo, pero en síntesis no es que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que detrás de todo esto está Jesús tomando las distintas formas, lo cual es negado por la palabra de Dios de manera absoluta, de manera inapelable. Y esa controversia acerca de la naturaleza y de la persona de Jesucristo, porque nadie pone en duda que Jesucristo fue 100% hombre. Lo que algunos han puesto en tela de juicio, Cristian, es que Jesucristo sea 100% Dios, porque la Biblia nos habla de que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Jesucristo nos habla de un Padre y nos dice que ese Padre está por encima de todos y en todo. Entonces, la pregunta que surge a la luz de las expectativas y las declaraciones doctrinales del Nuevo Testamento vienen de un texto que quiero hablar, y está en Juan capítulo 20 del 26 al 28, donde Jesucristo, dice la Biblia, que finalmente se le apareció a los 11 después de haber resucitado, y estando entre ellos Tomás, quien una semana antes u 8 días antes, bendito sea el Señor, dice la Escritura que él no estaba, y que dijo: si no metiere mi mano en las heridas y el dedo en su costado, yo no creeré. Amén. Y dice que 8 días después, bendito sea el Señor, se les apareció el Señor estando las puertas cerradas, y cuando vio a Tomás le dijo: Tomás, mete tu dedo aquí en mi mano y en mi costado y ve que yo mismo soy, y no seas incrédulo sino creyente. Gloria a Dios. Entonces dice el verso 28, respondió Tomás y dijo: Señor mío y Dios mío. A la luz de esta declaración, siendo que conocemos que el Padre es aquel Dios verdadero que presentan las Escrituras, ¿cómo podríamos entonces nosotros articular la declaración tácita, explícita e irrefutable de Tomás, quien le dijo al Señor Jesucristo: Señor mío y Dios mío? Pero yo quisiera profundizar un poco más y tocar lo que es la declaración de Tomás a la luz de las evidencias morfosintácticos gramaticales del griego. Amén. Y lo interesante es que en el griego original, no simplemente como hablaba ayer, Tomás le dijo al Señor: Señor mío y Dios mío. No. En el griego original, Tomás le dice: el Señor de mí
y el Dios de mí. Permítame explicarle. O sea, los artículos definidos en griego significan identidad. Y aquí, como en todo el tenor de la Biblia, es raro cuando a Cristo se le aplica antes del sustantivo Dios el artículo definido Él. Es decir, Tomás llama a Jesucristo el Dios y lo llama el Señor, que es precisamente la controversia de la que yo hablaba ayer, ya que cuando comparamos Juan 20:28 con Juan 1:1, Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el original griego dice: en principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios. Y la tercera cláusula dice: y Dios era el verbo. Es decir, el verbo no era el Dios con quien él estaba, pero era Dios. Es decir, todo lo que el Dios con quien él estaba, lo era el verbo también. Es lo que se llama un sustantivo o un predicado cualitativo, donde la ausencia del artículo definido en la tercera construcción gramatical implica que Cristo no era el Dios con quien él estaba, pero era todo lo que el Dios con quien él estaba era. Pues, bendito sea el Señor. Y a la luz de esta evidencia es impresionante, porque cuando lo articulamos y hacemos una analogía comparativa entre la declaración de Tomás y Juan 1:1, ¿cómo es posible que si el artículo definido él con el sustantivo griego teos, es decir, el Dios, en Juan 1:1, Juan se lo aplica al Padre, ahora vemos cómo de manera inequívoca también Tomás se lo aplica al Hijo? O sea, y no solamente le dice que Él es el Dios, sino que es el Señor. Entonces, a la luz de esta declaración, surge la pregunta de la que hablábamos ayer: ¿quién es Jesucristo? La Biblia declara que Jesucristo era 100% hombre, pero también dice que Él era 100% Dios. Y tenemos que entender que hay algunas Biblias en este tiempo que han sido adulteradas. Hay algunas Biblias que traducen erradamente: en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios. Yo quisiera que todos los lectores cándidos de la Biblia que me escuchan entiendan que en el original griego ese artículo indefinido, un Dios, que hace de Jesucristo un Dios menor, no existe. En el original griego, cuando comparamos con los mejores interlineales, tanto el Westcott, el Tischendorf, el Nestelalan, el bizantino incluso, que quizás es un poco más reciente, no tan antiguo, podemos entender que en ninguno de esos cuatro interlineales existe un artículo indefinido antes del sustantivo Dios. Ahí dice: y la palabra era Dios. Más transliterado y específico es: y Dios era la palabra. Bendito sea el Señor. Pero quizás como lo que están esperando todos nuestros hermanos que nos escuchan, bendito sea el Señor y alabado su nombre para siempre, son las evidencias bíblicas que, aparte de estas dos que hemos mencionado, ciertamente pueden demostrarnos con más exactitud quién es Jesucristo. Hay en este tiempo creencias, corrientes interpretativas, mi amado audio escucha, que dicen que Jehová es Jehová, pero que Jesucristo es solo el Hijo de Jehová. Pero ¿qué tal si hoy, mi amado hermano Cristian, pudiésemos demostrar por las Escrituras que ese Jehová que las Escrituras del Antiguo Testamento revelan, qué tal si demostrásemos que el Jehová del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo? Sería una evidencia confirmatoria, definitiva e inapelable para todas las personas que quizás piensan diferente de los cristianos evangélicos. Pues es un reto para nosotros en la siguiente media hora de programa. Amén. Pues demostrar por las Sagradas Escrituras los títulos del Jehová del Antiguo Testamento apropiados por Cristo en el en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, porque la palabra testamento no figura en el original
griego en Hebreos capítulo 10, creo que versos 16 y 17, donde dice que donde hay muerte, ayúdame allí, hermano Cristian, Hebreos 10, versículo 16 y 17, allí se establece, creo, Amén. que donde hay pacto, Sí. o puedes leerlo por favor, 10, 16, 17. Amén. Dice, este es el pacto. La palabra de Dios habla hoy. Amén. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, verso 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. Bendito sea el Señor. Pero hay algo más interesante, porque si mal no recuerdo, creo que es en el capítulo 9 del libro de los Hebreos, nos habla del pacto, bendito sea el Señor, del testamento, mejor dicho, bendita sea la gloria de Dios, y dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, pues no es válido mientras tanto que el testador vive. Esa palabra testador es la palabra griega pacto, es decir, no hablamos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Pacto y del Antiguo Pacto. Bendita sea la gloria de Dios. A la luz de las afirmaciones del Nuevo Pacto, ¿qué tal si pudiésemos demostrar que Cristo es el primero y el último? Y vamos a comenzar con una secuencia de textos bíblicos que demuestran que Jesucristo es el alfa y el omega. Pero tenemos que entender que en Isaías 43:10 Amén. e Isaías 44:6, Jehová declara que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y el fin, que Él es el primero y el último, y que no había ningún Dios con Él. Porque algunas corrientes interpretativas de este tiempo dicen que en el principio estaba Jehová solo, es decir, el Padre solo, y que el Padre creó a Jesucristo. Una herejía de un calibre tremendo. Es algo inaceptable a la luz de las Escrituras, donde limitan o reducen la naturaleza del Señor Jesucristo, que es el Dios verdadero, engendrado de Dios verdadero, no creado, y lo ponen como parte de la creación. ¿Es verdad esto? Vamos a leerlo a la luz, o analizarlo a la luz de Isaías 43:10 e Isaías 44:6. Ayúdame, hermano Cristian, Amén. por favor. No, sí, Isaías 43 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 44:6 dice. Por favor, déjame articular allí. ¿Cómo no? Qué interesante. Amén. Por favor, léelo de nuevo antes de mí, por favor, con mucha calma. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Bendito sea el Señor. Miren la declaración de Jehová. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo será. Es impresionante. Es decir, Dios está diciendo que antes de Él no hubo uno, pero que después de Él tampoco será formado otro, ni creado otro. Es decir, hay un solo Dios. Entonces decir que Cristo es un Dios menor y que Jehová lo formó a Él es contradecir Isaías 43:10. Porque incluso dice, ni lo será después de mí. Ni lo será después de mí. Es decir, Dios no formó a ningún Dios después de Él. Antes de mí no fue formado Dios con de pequeña. Con de pequeña. Ni después Ni de lo mí. será después de mí. Ahora, estas corrientes interpretativas colocan el verbo era Dios en Juan 1:1 con D minúscula, reduciendo a Cristo a un Dios. Es decir, a un Formado Dios o formado por Dios por Jehová. después de Él. Contradiciendo su Palabra. Por favor, Isaías 44:6, amado hermano. Amén, dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Bendita sea la gloria de mí. Yo soy el primero, yo soy el postrero, es decir, el último. Fuera de mí no hay Dios. Ahora, estas declaraciones son interesantísimas porque cuando las analizamos a la luz de Apocalipsis 22:13, a la luz de Apocalipsis 2:8
Y creo que a la luz de Apocalipsis 1:17, si no mal recuerdo, como solamente hay un principio y en fin, un alfa y la omega, Amén. y ese es Jehová. Entonces, ¿quién es Jesucristo que se apropia de todas las prerrogativas divinas del Jehová del Antiguo Testamento y se las aplica a sí mismo en el Nuevo Pacto por inspiración divina y por medio del testimonio apostólico? Por favor, lee Apocalipsis 22:13 y quisiera que lo leyeras hasta el verso 16. Amén. Dice: Ondas de Victoria, 106.9 FM, la señal que bendice tu vida. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 22, verso 13: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho del árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Bendito sea el Señor. Qué testimonio más impresionante de nuestro Señor. El Señor dice allá en Apocalipsis 22:13: Yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y la omega, yo soy el primero y el último. Entonces, a la luz de esta evidencia apostólica del libro de Apocalipsis, en el verso 16, en el contexto inmediato que le sigue, Él se identifica como el que está hablando. Yo soy Jesús. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Una de ellas está en el verso 13. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el primero y el último. Cuando analizamos esto y lo comparamos con Apocalipsis 1:8, lo comparamos con Apocalipsis 1:17 y con Apocalipsis 2:8, por favor, yo quisiera que tú te fueras a Apocalipsis 2, verso 8. Amén. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es interesante, bendito sea el Señor, que aquí Jesús se identifica a sí mismo como el primero y el postrero nuevamente. Y si nos vamos al 1:17, por favor, amado hermano. Amén. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Wow, qué impresionante. Entonces, a la luz de esta evidencia, ¿será que hay dos primeros y dos últimos? Eso sería inaceptable. Solamente hay un Dios. Y esa esencia divina que está en el Padre, también el Hijo participa de ella con toda su plenitud. Amén. Igual el Espíritu Santo. Hay quienes nos atacan de triteísmo, de decir que los cristianos evangélicos adoramos a un Dios de tres cabezas, pero a la luz de las evidencias apostólicas, cristológicas y proféticas del Antiguo Testamento, tenemos que entender que aquí Jesucristo es plenamente identificado como poseyendo la misma naturaleza, los mismos atributos, las mismas dignidades del Padre de Gloria, como lo expresa claramente el pensamiento de Hebreos capítulo 1 verso 3, cuando describe a Cristo y dice que el Hijo de Dios, dice el cual siendo el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Es decir, 7 excelencias del Hijo de Dios nos describe el pensamiento apostólico del autor de Hebreos. Si es que fue Pablo, no estamos para debatir eso. Amén. O quizás fue otro autor del Nuevo Testamento. Lo importante es que es un libro inspirado y nos dice que el Hijo es el resplandor exacto, la expresión exacta del ser, de la esencia del Padre. Es decir, ya San Hilario, un gran teólogo de la iglesia primitiva en el siglo IV, decía, bendito sea el Señor, que el Padre, bendito sea, es mayor por ser el dador, pero que el Padre le comunicó al Hijo todo lo que el mismo Padre es, y al recibirlo el Hijo, entonces de ninguna manera ya Él es menor, Él es igual a Dios, como vamos a demostrar a la luz de la evidencia apostólica en otros textos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando creo que estas declaraciones son más que suficientes para establecer que el primero y el último del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo. Pero usted que me escucha se preguntará, pastor, ¿cuál es su argumento bíblico
para usted decir que Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento? Bueno, yo quiero que usted por favor se vaya y busque su Biblia ahí en su casa y la abra en el capítulo 1, versículo 18 del Evangelio según San Juan, donde allí podremos ver de una manera inequívoca. Amén. Seguimos en la otra parte del programa, Claro, no sí. se vaya de... Mientras usted busca su Biblia, la abre en el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 18, la memoriza, la lee. Nosotros vamos a un corte publicitario y al regreso seguimos con más de este estudio y con el pastor Ángel García. Ya regresamos. 5 de la tarde. Gloria a Dios. 34 minutos. En tu programa Agentes de Cambio, dándole un giro a tu vida espiritual por medio de la palabra de Dios. Cada Agentes de Cambio está compartiendo hoy una palabra mi hermano pastor de la iglesia Pacto de Gracia en Santo Duíger, mi pastor y hermano Ángel García. Una palabra hermosa acerca de quién es Jesucristo. Un mensaje 100% cristológico, podría decir de esa manera, mi hermano. Y antes de irnos al corte publicitario, estuvimos entonces pendiente con una palabra que está en el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 18. Yo sé que muchos de ustedes ya lo leyeron, pero aquí lo vamos a estar leyendo para compartirlo y que mi hermano comience entonces a desarrollarlo. Primero, el Evangelio según San Juan capítulo 1, disculpe, verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bendito sea el Señor. A Dios nadie le vio jamás. Y esta es la pregunta que surge entonces a la luz de las evidencias que estamos analizando en el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Porque si a Dios nadie lo vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, surge una pregunta interesante, Cristian y amigos radioescuchas de Agentes de Cambio. Entonces, ¿a quién vieron los profetas del Antiguo Testamento? ¿A quién vio entonces el profeta Isaías en el capítulo 6, verso 1? Cuando él dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo a Jehová Amén, sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ok, ¿a quién vio el profeta Isaías cuando él dijo: en el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo? Amén. Tenía querubines a un lado y al otro que decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Amén. Dice el relato, parafraseando un poco para no citarlo textual: bendito sea el Señor. Entonces dice Isaías dice la Biblia que Isaías dijo: ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos y que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero obviamente, bendito sea el Señor, a la luz de la evidencia de Juan 1:18, al Padre nadie lo vio jamás. Entonces, ¿cuál es el Jehová a quien vio Isaías? Bendito el Señor. Y esta es la evidencia de que obviamente fue al Señor Jesucristo. Bueno, esta evidencia está en Juan capítulo 12, verso 41. Por favor, Cristian, si tú fueras tan amable y me ayudara. En Juan capítulo 12. Amén. Cuando nos vamos allá al versículo 41, nos damos cuenta de que realmente a quien vio el profeta Isaías por la declaración del Evangelio fue a nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Pues podrías leerlo si eres tan amable. Amén. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Si pudieras leerlo desde el verso 39 sería más interesante, o desde el verso 38 sí, al 41, para contextualizar y no solamente tomar un versículo con una pinza de ceja, sí, y hacer una doctrina, sino en su contexto. Por favor, desde el verso 38 al 41. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y quién se ha revelado y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. El verso 42 añade: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, es decir, en Cristo, el objeto de la fe, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Bendito sea el Señor. Entonces, esa profecía que acabas de citar desde el verso 38 al 41 está precisamente en el capítulo 6
del profeta Isaías. ¿A cuál Jehová vio Isaías? Bendito sea el Señor. Obviamente Juan nos lo da en el verso 41 la respuesta. Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Cristo. Y habló acerca de él. Imagínate la profundidad teológica de este texto y lo que él encierra, porque ni siquiera vio a Cristo, sino vio la gloria de él. Amén. Impresionante. Y por eso es que el Señor ora en Juan 17:3 y le dice: Padre, ahora pues glorifícame tú al lado tuyo, sí, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ahora bien, otro título que el Señor Jesucristo se apropia del Jehová, u otra prerrogativa, bendito sea el Señor, es la prerrogativa divina de que ante Jehová, en el antiguo pacto, juró Jehová por sí mismo, se doblaría toda rodilla delante de él. Yo quiero hacer énfasis en esto, Cristian y amigo Radio Escucha, y yo quisiera que usted se fuera conmigo a Isaías 45, verso 22. Bendito sea el Señor. Amén. Libro del profeta Isaías, capítulo 45, bendito sea el Señor. Verso 22. Verso 22, si mal no recuerdo, y si estoy equivocado lo corregimos. Amén. Ajá, Aquí Isaías. dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ajá, interesante, vea que Jehová está hablando allí. Yo soy Dios y no hay más. Ahora, si no hay más, yo quiero que usted haga énfasis en el juramento que Dios hace por sí mismo en el verso 23. Por sí mismo hice juramento por de mi mismo. boca. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Bendito sea el Señor. Aquí Jehová está jurando, ¿verdad? Y dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. En el contexto, ¿quién está hablando? Jehová. Y en el verso 23 dice: por mí mismo hice juramento. ¡Wow! De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahora la pregunta es, esta confesión monoteísta, este juramento que está haciendo Dios por sí mismo, de que a Él y solo a Él, de que no hay más nadie con Él, y que únicamente a Él se doblará toda rodilla, esta confesión monoteísta es binitarizada por el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, donde dice de manera inequívoca: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios, ¿qué dice Cristian, por favor? Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero el juramento lo hizo Jehová solo, y dijo que él estaba solo y no había nadie con él. Ahora, ¿cómo Pablo, por revelación divina, binitariza esta confesión monoteísta del Antiguo Testamento, que se refiere única y exclusivamente al Jehová del Antiguo Testamento, y apropia y hace que Cristo se apropie de la prerrogativa del único Dios verdadero mostrado en el Antiguo Testamento, y Pablo dirija por inspiración del Espíritu esta confesión hacia el Señor Jesucristo? Dice: amén, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Nótese que toda lengua iba a confesar era Jehová, pero ahora aquí toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Esta palabra Señor en el griego es kurios, que es el equivalente del hebreo Adonai, que se le aplicaba a Jehová en el Antiguo Testamento, el cual fue escrito en hebreo. Bendito sea el Señor. Cuando se habla que el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios, la diestra de Dios no es simplemente un lugar secundario, sino que es la posición más elevada que puede tener cualquier entidad ontológica que existe, en este caso Dios. Es decir, la diestra de Dios es el tope, nadie puede estar por encima de Dios, y el Señor Jesucristo está a la par de Dios, en igualdad con Dios, y es igual a Dios. Bendito amén, sea el Señor. Gloria a Dios. Sí, tenemos muchas preguntas en el mensaje de texto, ¿verdad? Vamos a abrir un paréntesis ahorita para responder tantas preguntas que nos han hecho, y tenemos una llamada al aire, sería la primera de ellas. Aló, buenas tardes, Dios te bendiga. Buenas tardes, hermano, y yo le voy a mi corriente. Amén, con mucho gusto. Quería confirmar el estudio muy importante que ustedes están dando
Gloria a En Dios. una oportunidad le dijeron al Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Amén. el Señor le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocen. Es muy Amén. importante lo que ustedes están hablando, y es como una confirmación para muchas personas. Amén, hermano. ¿Con qué tenemos el gusto? ¿Cómo es su nombre? Hermano Dimas Hernández, Iglesia Unión Cristiana. Dimas Hernández. Hernández, ¿no? Dios le Le dijeron, bendiga. muéstranos el Padre y nos basta. Amén. Y yo le digo, Y él le tanto dijo, tiempo había estado tanto conmigo. tiempo. Gloria a Dios. Amén. Dios Así. le bendiga, pues. Gracias por esa confirmación. Amén, hermano. Y sigue allí en sintonía de este programa Gente de Cambio, de esta tu emisora. Es una palabra de bendición, hermano, ¿verdad? Es una confirmación a lo que estamos hablando, porque muchos de nosotros estamos seguros, ¿verdad?, de esto, y algunas personas que dudan, bueno, están siendo confirmadas acerca de esa duda que tienen, que no es de Dios, pues. Por acá, buenas tardes, Miguel, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué las personas se persignan cuando pasan por las iglesias y los cementerios? Una pregunta poco rara, hermano. Responde, hermano. Bueno, hermano, las personas se persignan cuando pasan por una iglesia o pasan por un cementerio, bendito sea el Señor, por costumbres, dice el apóstol Pedro allá en una de sus cartas, creo que en la primera o la segunda, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces es una costumbre donde la Biblia dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, Efesios 2:11, alejados de la ciudadanía de Israel, lejos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, los que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos a la sangre de Cristo. También en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, cuando le dice a aquellos hombres que habían sido culpables de haber sido crucificado, de haber crucificado al Señor, el apóstol Pedro le dice, mas yo sé que por ignorancia lo hicisteis. Entonces, esto cuando lo analogizamos con las declaraciones que Cristo le hace a los saduceos, que era lo que hablábamos ayer, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amén. Y cuando el hombre o la mujer que verdaderamente aún no le ha entregado su corazón a Cristo, que aún no se ha arrepentido de sus pecados, que aún no ha venido a un verdadero estudio o a un genuino estudio de la palabra de Dios y a un conocimiento de Dios a la luz de lo que las escrituras enseñan en realidad, porque hay conocimientos superficiales y hay hombres que están en este tiempo utilizando prácticas que Jesucristo y sus apóstoles nunca practicaron, Cristian. Amén. Esta es una de esas prácticas que el hombre le ha transmitido al hombre, pero cuando tú le preguntas a estas personas que transmiten este tipo de prácticas, busca por favor un versículo o un capítulo de la Biblia que demuestre que Cristo y sus apóstoles al pasar por un cementerio se persignaban o hacían la señal de la cruz, y le dirán, no, obviamente no existe un versículo que lo demuestre. Y si no existe un versículo como el que lo demuestre, entonces ¿cuál es el sentido de la práctica que usted está haciendo en este tiempo? No tiene ningún sentido, porque obviamente el evangelio no es un ritual externo. El evangelio es una regeneración, es un arrepentimiento de los pecados del hombre, es una conversión por la fe en Jesucristo y el poder regenerador del Espíritu Santo para andar en novedad de vida. Es decir, cuando venimos a Jesucristo, dice la Biblia que todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Porque todas las cosas viejas pasaron, bendito sea el Señor. Amén. Es andar en santidad, es arrepentirse, que si yo antes mentía, dejo de mentir, es que si yo robaba, dejo de robar, es que si yo adulteraba o fornicaba, pues me arrepentí, ya dejé esa práctica y vivo una vida de santidad a fin de resucitar de entre los muertos cuando el Señor Jesucristo vuelve en aquel día para buscar a su iglesia. Amén, Bendito gloria a Dios. sea el Señor. Por acá otro mensaje de texto: Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un solo Dios. A Él sea toda la gloria y la honra por los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué Esta persona interesante. está muy, pero muy metida en el Espíritu allí, está recibiendo. Por acá tengo un mensaje un poco para estudiarlo, ¿no? Míralo. Dios está en todas partes, por lo tanto también en nosotros, con todas las personas que nos rodean y tenemos contacto. Todo es manifestación divina de Dios. Mire esto. Todo es, saludo a nuestro hermano, feliz noche, a nuestro hermano Henry. Todo es manifestación divina de Dios.
Dígame usted. Ok, hermano, bueno, esto es como le decía al principio del programa, el estudio, imagínense, no nos va a alcanzar el tiempo, Amén. pero yo sé que el miércoles que viene proseguiremos, si es la voluntad de Dios, porque Amén. vemos que cuando esta corriente de pensamiento o de pensamiento filosófico, porque recordemos que la filosofía son corrientes de pensamiento del hombre, bien sea acerca de la existencia de Dios, bien sea acerca de la naturaleza del sufrimiento, bien sea acerca de la naturaleza del pecado, y estas diversas concepciones filosóficas que tienen los hombres acerca de la existencia de Dios, de las cuales trataremos algún día en un programa aparte. Amén. Una de ellas es el hedonismo, donde no importa lo que el hombre haga, lo importante es el placer. Esa es la filosofía hedonista. Si te causa placer es bueno, Según ellos. según ellos, por supuesto. Esta corriente filosófica de que Dios está en todas partes, bendito sea el Señor, es una corriente filosófica llamada panteísmo, donde Dios está en una planta, Dios está en cualquier parte, Dios está en toda la naturaleza. Ciertamente Dios es omnipresente, porque la Biblia dice en el Salmo 139, versos 7, 8 y 9, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si eres mi estrado en los cielos, ahí estás tú. Si voy al Hades, o allí al Seol, bendito sea el Señor, allí tampoco las tinieblas podrán encubrirme de ti, porque las Amén. tinieblas aún no encubren de ti, pues lo mismo te son las tinieblas de la luz. Amén. Dice también otro de los profetas que Dios es omnipresente, bendito sea el Señor. Pero a la luz de estas consideraciones, aunque Dios es omnipresente, la Biblia habla que Dios tiene en el cielo su trono. Amén. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. O sea, Dios, aunque es omnipresente, omnipotente y omnisciente, obviamente Él ocupa un lugar geográfico y a la derecha y ocupa un trono, bendito sea el Señor. Entonces, la creación de Dios no debe ser confundida con Dios, y esto es lo que hace el panteísmo. Exacto. Diviniza. Ok, diviniza a la creación y no hace una separación entre lo que es el creador y lo que es su creación. Obviamente, por eso la Biblia habla de Cristo, que Él es poderoso, o del Padre, para hacer las cosas más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según la potencia de su fuerza, la cual actúa en nosotros. Ciertamente su fuerza actúa en nosotros, pero Él ocupa un lugar en el cielo, bendito sea el Señor. Es su Espíritu Santo el que mora en nosotros, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, dice la Biblia que esa fuerza de Dios operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nótese la diferencia, está arriba en los lugares celestiales, en el tercer cielo, a donde fue arrebatado Pablo al paraíso, que oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Y dice que Cristo fue exaltado sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, esta concepción un poco errada acerca de que Dios está en un árbol o Dios está en la creación, primero, esto hace que Dios habite con el pecado, porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, 22, una concepción totalmente errada de Dios, porque hacer esto haría que en Dios hubiera pecado, y la Biblia declara que Él es sin pecado, porque dice que la creación fue sujeta a vanidad, y que ella gime con dolores de parto, esperando ansiosamente, Cristian, la manifestación de los hijos de Dios, de que la creación misma también será libertada. Amén. De la esclavitud de corrupción, permíteme Amén. Subrayarlo, es decir, de la esclavitud de la corrupción del pecado que entró en el mundo por causa del pecado de Adán. Sí. Y ella será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios cuando vuelva Cristo en gloria para, aleluya, iniciar lo que es la regeneración de la creación e instaurar, bendito sea el Señor, su glorioso reino de 1000 años, según interpreta el premilenarismo histórico, o para instaurar su reino eterno, como interpreta el amilenarismo. No es el punto de nosotros plantear un debate sobre la naturaleza del reinado de los 1000 años, si es literal o si es simbólico. Lo que sí es el objeto es que no podemos decir que Dios está en todas partes. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Amén. Y Él habita por nosotros a través del Espíritu Santo enviado del cielo en el día de Pentecostés. Amén, gloria a Dios, hermano. Sí, hay muchas confusiones acerca de esto y por eso este programa lleva el nombre Agente de Cambio. Definitivamente bendito sea el Señor. El Estado Vargas necesita un cambio. Venezuela necesita un cambio. No somos nosotros quienes lo va a dar, sino el Señor Jesús a través de su palabra. Eso es lo que trae la transformación de las vidas, la regeneración, el nuevo nacimiento. Es por eso que acá hablamos palabra de Dios, hermano, para su gloria y para su honra. Y este mensaje que ha estado muy hermoso en el día de hoy, sabemos que va a tener su continuidad, Dios mediante, el próximo miércoles, pastor.
para seguir hablando acerca de Jesucristo y de quién es Él realmente, ¿verdad? Tenemos muchas personas que nos están sintonizando, que nos están escuchando, nos están escribiendo, muchas felicidades, nos agradecen por la explicación que acaba de dar, pastor. Por acá otro mensaje dice: amadísimos hijos de Dios, buenísimo el programa, Dios les bendiga, feliz y bendecida tarde. Leida, un abrazo y un gran beso. Amén, hermana, Dios les bendiga más. Es un privilegio para nosotros poder estar acá y dar un poquito de lo que Dios nos ha dado con cada uno de ustedes, compartirlo a gente de cambio. Es una bendición para el Estado Vargas, Venezuela y el mundo, porque vuelvo y repito, es la palabra de Dios la que difundimos, la que se difunde a través de este medio, y es una palabra que enriquece, no que empobrece, que no añade tristeza. Es una palabra que viene acerca de la voluntad de Dios para estos últimos tiempos, donde se están moviendo muchos errores doctrinales y nosotros no estamos debatiendo, sino estamos hablando la verdad para que aquella persona que dude acerca de estos temas tenga su raíz en Cristo, tenga su cimiento en la roca eterna que es Cristo Jesús, y no sea inconstante, sino que sea prudente. Y aquel que es prudente es el que estudia la palabra, el que escucha la palabra, el que vive la palabra y practica la palabra de Dios. Por eso nosotros de este lugar, con mucha prudencia, compartimos la palabra de Dios. Y es una aclaratoria que hago, hermano, porque, repito, agentes de cambio, Iglesia Cristiana de Restauración del Redentor, Video, Pastor José Gregorio Guerrero, pastor acá de Pacto de Gracia, Ángel García, no somos responsables de lo que suceda durante las otras programaciones, ni durante toda. Nosotros tenemos nuestro espacio de 5 a 6 de la tarde, y somos responsables de lo que se dice de 5 a 6 de la tarde. Aquí están nuestras direcciones, nuestro número telefónico para cualquier contacto: 0412-709-5107, 0424-144-8570 es el de la emisora, pero el mío personal es 0412-709-5107. Me gustaría, pastor, que usted compartiera también su número telefónico, por si hay alguien en Santo Duige que se quiere congregar y quiere seguir escuchando palabra de Dios, o cerca en Cateramán, que quiere congregarse allí en este lugar y que quieren ha experimentado ese nuevo nacimiento en el día de hoy por esta palabra. ¿Dónde está ubicado? Su número telefónico, su contacto. Bendito sea el Señor. Bueno, por la misericordia de Dios, hermano, nuestro número telefónico es 0416-083-6875. Allí está plasmado, pues allí podrán comunicarse todas aquellas personas pues que de una u otra manera tengan alguna inquietud bíblica y de manera personalizada quisieran acercarse, conversar con nosotros, recibir una orientación bíblica. Bendito sea el Señor. También estamos ubicados en el sector 4 de Santa Eduigi, adyacente al tanque. Ahí el carro puede pararlo frente de la estructura física de la iglesia como tal. Es un ministerio que está empezando. Tenemos apenas 8 meses en ese lugar y humildemente hemos empezado a experimentar el crecimiento que Dios da. También tenemos una extensión de célula en Atanasio los días lunes y los días jueves. Saludos a los hermanos de Atanasio Girardot que nos escuchan. Hoy, por cierto, tenemos célula ya al salir de aquí. Bendito sea el Señor, estamos trabajando en ese lugar y reciban un cordial saludo y la bendición del Señor Jesucristo. Un saludo allá en el sector Mirabal. Aprovecho la oportunidad para mi suegra Betty de Rodríguez, coordinadora de los institutos teológicos Emaús, también para mi hermano Argenis Rodríguez, la familia Rodríguez en general, Isaí, la hermana de mi esposa y mi amado hermano y cuñado Josué y Merian. Bendito sea el Señor. Reciban la bendición de Dios de parte de nosotros desde este lugar, y que las ricas bendiciones estén con ustedes y para todos los hermanos que se congregan en Pacto de Gracia y para el Estado en general. Creo que ya el programa ha llegado a su final. Sí, continuaremos, como dicen por allá, como dicen por allí en televisión, continuaremos la próxima semana. Bueno, mi hermano Cristian, para que tenga el privilegio, bendita sea el Señor, de despedirnos en oración o de hacer cualquier anuncio que él tenga a bien hacer. Dios le bendiga, Dios les guarde. Fue un honor para mí. Mi oración es la de Pablo, Colosenses capítulo 1, verso 9. Si usted tiene la Biblia en la mano, lea Colosenses capítulo 1, verso 9. Y si no tiene la Biblia en la mano, se lo voy a parafrasear. Mi oración es que ustedes sean llenos del conocimiento de la verdad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es mi oración todos los días para con cada uno de los radioescuchas. Hoy estuvimos trabajando para ustedes en la dirección técnica Nelson Aguilera. En los controles está mi hermano Luis España, Héctor Moravito está allí también. En la unidad móvil Juan Rafael Morón Martínez y Juan Luis Morón Martínez. En el departamento de prensa, la licenciada Cris Irigoyen. En la dirección de imagen y publicidad, Nelson Lares. Todos bajo la dirección de Juan Morón Arreaza. Recordándoles además
nuestros amigos colaboradores y siempre en este ministerio, como lo es la Iglesia Cristiana de Restauración Mi Redentor Vive de Caballera, Muebles Doña Bárbara de Maiquetía, Librería Cristiana La Bendición de Dios allá en Catelamar, Taller Mecánico Wilmarco en Tanaguarena, Bresa en Aduanas, Compañía Anónima en el Centro Comercial Litoral, Tortas por encargo de mi hermano Neque, Servicios Integrales La Fauna del Planeta Azul, que son una tienda de mascotas, PC Game Estudios 3, al lado del Yutir, la de Macuto, el grupo 100% Arte en el Centro Comercial Litoral, Importadora Camarra, la antigua Dona Aérea, mi hermano Henry Dalia, y mi hermano Miguel Mujica en su tienda de variedades allí en Caraballera. Que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes y será hasta mañana, Dios mediante. Paz y gracia. Ondas de Victoria, 106.9 FM, la señal que bendice tu vida. Presentó tu programa Agentes de Cambio.